Buenas tardes a todos. Para que no nos haga tarde, vamos a dar inicio a la siguiente plática plenaria que ahora toca a la División de Física Médica de la Sociedad Mexicana de Física. De parte de la División de Física Médica les doy la bienvenida a todos y sobre todo a nuestra invitada de honor el día de hoy, la doctora Silvia Hidalgo Tobón, que si me permiten voy a leer una breve reseña de su currículum. Bien, la doctora Silvia Hidalgo obtuvo la licenciatura en Física en la Universidad de las Américas Puebla, México. En el año 2000 obtuvo el grado de maestra en Ciencias con especialidad en Física Médica del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y de hecho fue la primera maestra en Física Médica del programa de la UNAM. En el 2005 obtuvo el doctorado en Física con especialidad en Imagenología por Resonancia Magnética del Centro de Resonancia Magnética Sir Peter Mansfield en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, que es el centro del Premio Nobel de Medicina Peter Mansfield. Realizó una estancia postdoctoral en Imagenología por Resonancia Magnética en el Robarts Research Institute de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Sus intereses científicos están relacionados con la imagenología por resonancia magnética funcional avanzada, redes neuronales aplicadas en las neurociencias y la seguridad en resonancia magnética en la clínica diaria, un tema muy importante, por cierto. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales, así como participación en congresos nacionales e internacionales también. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos y ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en imagen por resonancia magnética, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido conferencias en diversos foros nacionales e internacionales de imagenología por resonancia magnética nuclear. Es miembro de la International Society of Magnetic Resonance in Medicine, la Sociedad Mexicana de Física, la IEEE, la Neuroscience Society, entre otras. Damos la bienvenida a la doctora Silvia Hidalgo, que… Gracias. Que nos va a presentar la conferencia Avances en imágenes por resonancia magnética de las aplicaciones clínicas a la física fundamental. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la División de Física Médica por la invitación para estar el día de hoy con ustedes y platicarles un poquito de la parte de la imagen de resonancia magnética en la física médica. Bueno, como ustedes han de saber, dentro del área de la física médica está la clínica. En la clínica pues son tres áreas básicamente, que es medicina nuclear, radioterapia e imagenología. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Bueno, hasta mediados del siglo pasado, hablar de medicina era algo exclusivo de los médicos, ver qué tratamiento dar, medicamentos. Sin embargo, en los últimos 70 años ha habido un boom impresionante de la tecnología, cómo es que ha ido esto avanzando y por supuesto la parte de imagen ha sido bien importante. Claro que todo comenzó desde María Curie, tenemos la imagen de rayos X, ¿no? Todo esto. Sin embargo, son imágenes en una proyección 2D. Y ahorita podemos hablar de imágenes de alta resolución que nos permiten ver no solo la anatomía del cuerpo humano, sino también la fisiología. Y bueno, esto conlleva, por supuesto, a pensar no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento, pero también en la prevención. Al final de la plática cerraré con una diapositiva que está pensando en la salud pública, ¿no? ¿Por qué deberíamos estar trabajando? ¿Por qué los físicos médicos deberíamos estarnos preocupando? Durante este congreso se han presentado cosas bien interesantes aplicadas a la medicina. Ahorita básicamente veíamos lo de las pinzas ópticas con esta parte de la sangre, esta parte de saber si hay diabetes, no hay diabetes, qué está pasando, el tratamiento está bien, ¿no? Son preguntas
que deberíamos estar conscientes, dado que en nuestra población mexicana hay un serio problema, en este caso de cáncer, diabetes, etcétera, entre otras. Bueno, aquí les muestro una imagen. Ahí tenemos a Sir Peter Mansfield. En ese entonces no era Sir Peter, era simplemente el profesor Peter Mansfield. Ahí están en su primer equipo prototipo de imagen de resonancia magnética. Él recibe el premio Nobel en el 2003. Y bueno, en ese entonces yo estaba haciendo el doctorado allá y la verdad es que fue algo extraordinario. Bueno, aquí tenemos la primera imagen, en este caso, que se obtiene con un equipo de cuerpo entero de resonancia magnética. La verdad es que es súper interesante, pues ahora sí que toda esta parte de entender la física fundamental, la resonancia magnética, ahorita voy a platicarlo de una manera muy rápida. Empezamos desde la física clásica, la mecánica cuántica, en estos desarrollos la parte de la resonancia de los imanes superconductores, que ayer teníamos una plática, ha sido bien importante, porque es aquí donde se empieza por primera vez a tratar de obtener un imán superconductor y que años después el CERN ocuparía esta tecnología para, bueno, ver la parte de, pues, de partícula de Dios y estas cosas. A ver, creo que falta una. ¿Me faltó una? Ah, sí, me faltó. Es que de aquí no veo muy bien. Pero no tengo el micrófono. Pensé que había otro micrófono ya. Bueno, es que les quiero comentar esta anécdota. Aquí adentro está Sir Peter Mansfield. Y la anécdota, bueno, a mí me pareció fantástica en el sentido de que la parte de la física experimental, pues a veces uno propone y no sabe si uno va a funcionar o no. En ese entonces, pues él tiene el prototipo, el imán, las antenas de radiofrecuencia, toda la parte de instrumentación, y bueno, él decide meterse, él es el primero, Peter Mansfield, decide meterse por primera vez a su equipo y ver si podía obtener la imagen. Los abogados de la Universidad de Nottingham le dijeron que si llegaba a pasar algo, él tenía que firmar una responsiva en donde se iba a tomar como un suicidio. Entonces, era bajo su propia responsabilidad lo que pasara. Y finalmente, realmente lo tuvo que firmar. Bueno, entonces, finalmente, él decide meterse y firma. Afortunadamente, pues la historia salió bastante bien. Y bueno, hoy en la actualidad, 2023, se están haciendo millones de estudios de resonancia magnética en el mundo. Bueno, así rápidamente, ¿no? Sé que hay muchos estudiantes y pues a lo mejor uno piensa, ay, sí, la resonancia magnética, la física médica, me voy a ir ahí porque está bien fácil la vida, ¿no? La verdad es que está bien interesante, ¿no? Bueno, ¿qué trabajamos? Trabajamos prácticamente, no son los únicos núcleos, pero son los que más utilizamos, son los núcleos de los átomos de hidrógeno. Estos núcleos de átomos de hidrógeno, por supuesto que van a tener propiedades como el spin, sus momentos magnéticos asociados, y es ahí donde yo me voy a detener, pensando esos pequeños momentos magnéticos de forma didáctica como pequeños imancitos. Cuando entran bajo la presencia de un campo magnético intenso, vamos a pensar 1, 5, 3 teslas, y menciono estos campos porque son los que nosotros encontramos en un hospital, en un laboratorio, ¿no? Que el abuelito le duele la rodilla, que me lastimé jugando fútbol y probablemente tengo algún problema en la columna vertebral, bueno, pues vas a ese equipo. En ese momento, estos momentos magnéticos se van a alinear en dirección de ese campo magnético. Hay mucho más física detrás de todo esto, hay que ver la parte de física estadística, la constante de Boltzmann, etcétera, ¿no? Pero lo vamos a dejar de una manera sencilla. Mandamos pulsos de radiofrecuencia de tal forma que vamos a hacer pasar de un estado de menor energía a uno de mayor energía. Excitamos, dejamos de mandar ese pulso de radiofrecuencia y en ese momento tienen que regresar a su estado de menor energía, liberan energía y se obtiene una señal. Hasta aquí es 1950, de hecho reciben premio Nobel, es la parte de espectroscopía por resonancia magnética. Sin embargo, la idea premio Nobel de Peter Mansfield y Paul Lauterbur
es la creación de bobinas radientes de campo magnético. Simplemente suman radientes de campo magnético de manera lineal a lo largo del eje X, Y, Z. Vamos a dejarlo de una manera así sencilla, de hecho es un poquito más complicado, pero vamos a dejarlo así. Vamos a utilizar transformadas de Fourier, donde aquí tú tienes una señal en tiempo y al aplicar esa transformada de Fourier pasas a un espacio de fases y frecuencias. Decodificas, que es otra transformada de Fourier, y finalmente obtienes la imagen. ¿Qué hacemos aquí en México? Básicamente, aquí trabajamos con los núcleos de átomos de hidrógeno. La pregunta es, ¿son los únicos que podemos ver? No. Podemos ver sodio, podemos ver xenón hiperpolarizado, que por ejemplo hay proyectos en salud, en Reino Unido por ejemplo, cáncer de pulmón. Quieres ver la funcionalidad, porque aparentemente tú pudieras ver desde una imagen que se ve razonablemente bien el pulmón, sin embargo ya no está funcionando como debiera. Entonces, cuando vemos un equipo de resonancia magnética, por supuesto que tienen que respetar las leyes de la física, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada, y la verdad es que esto para los físicos médicos que estamos aquí en esta área es fantástico, ¿no? Y bueno, hablando de imanes superconductores, tenemos que tener en claro que por supuesto que este imán superconductor, pues vamos a tener una fuerza magnética que cualquier objeto que sea metálico va a ser atraído por este imán. Y ahí viene la parte de seguridad en resonancia magnética, la parte de accidentes, que a nivel mundial desafortunadamente pues hubo una parte en Estados Unidos que afortunadamente ahí ellos tienen el FDA, en donde pues ellos sí reportan todos los accidentes y desafortunadamente hubieron unos años en donde esto estuvo espantoso. Aquí en México también tenemos accidentes, necesitamos pues capacitar a la gente que trabaja en el hospital. Si no hay un físico médico en imagen, pues tenemos pues ahora sí que dar esta clase de cursos, de diplomados de seguridad en resonancia magnética, porque pueden llegar a ser mortales. Ok, entonces, accidentes reportados en Estados Unidos, el 95% están relacionados con la parte de proyectiles, están relacionados con quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Ahí está Faraday, la ley de inducción de Faraday, o sea, hay muchísima física en todo esto. Y bueno, ¿quiénes son principalmente los que pues desconocen? Son los médicos residentes, las enfermeras. Entonces ahí entra el físico médico para ir a explicar esta parte de la seguridad en resonancia magnética. Y bueno, pues aquí vienen, uno, digamos, el médico, pues ve la imagen, él se preocupa si hay una patología, no, si hay un proceso desmilizante, hay una demencia senil, hay autismo, en fin, ¿no? Parkinson, infinidad, ¿no? Pero esta imagen no es que yo apriete el botón y me salga la imagen. Uno tiene que buscar la secuencia de pulsos ideal para que te dé la imagen. Y no solo eso, uno quiere ver la resolución espacial, vamos a pensar en esta parte porque después hablaré de resolución temporal, la resolución espacial de la imagen, ¿no? Y uno quiere saber que efectivamente aquí está observando con bastante cuidado la imagen, por ejemplo, un tumor. Si mi resolución espacial es de, vamos a poner, 5 milímetros y el tumor es de 3 milímetros, lo más probable es que yo no lo vea. ¿Qué tengo que hacer? Disminuir de tamaño el píxel, ¿no? De una manera muy similar a cuando ustedes compran su celular, ¿no? Y preguntan, ¡ay, la cámara!, ¿no? ¿Cuántos píxeles tiene?, ¿no? ¿Qué resolución? Al final de cuentas estamos hablando de resolución espacial. Aquí va a pasar algo similar. Pero entonces, físicamente, ¿qué cosa quiere decir esto? Pues quiere decir que el tamaño del voxel sí importa, pero no solo eso. ¿Qué cosa va a contener ese voxel? ¿Quién me va a mandar esta señal? Pues la cantidad de núcleos de átomos de hidrógeno que yo tenga. A mayor cantidad de núcleos de hidrógeno, mayor va a ser la señal. A menor cantidad, la señal decae. Entonces, aquí viene algo siempre les digo yo a mis alumnos, ¿qué cosa quieres? Siempre hay un precio a pagar. Tú aumentas el tamaño de tu voxel, por supuesto que también vas a tener un cociente señal a ruido, nosotros llamamos, la señal va a aumentar.
Sin embargo, tu resolución espacial va para abajo. O tú quieres tener buena resolución, disminuye el tamaño del voxel, pero entonces tu imagen se va a ver granulada. Y entonces los médicos radiólogos que no están bien entrenados dicen, no, es que esta imagen no me sirve, ¿no? Porque está granulada. Entonces uno como físico le dice, ok, entiendo lo que me quiere decir, sin embargo, ¿qué le interesa ver? ¿Estructuras pequeñas? El precio a pagar es que efectivamente se van a ver de esa manera las imágenes. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes tipos de imagen a campos magnéticos bastante intensos, por ejemplo, de la drosófila, 14.1 teslas, ¿no? Entonces estamos hablando de resoluciones de 10 mitras. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la resolución si yo voy a un hospital, ¿no? 300 mitras, 500 mitras en un equipo de 3 teslas, por ejemplo. Bueno, entonces, pues vamos a entrar como ya en detalle más interesante. Bueno, no es que el otro no sea interesante, pero fíjense, una de las cosas que a nosotros nos interesa es cómo se conecta el cerebro. ¿Por qué? Pues como físico médico te van a preguntar, va a llegar el neurólogo y va a decir, sí, veo la imagen anatómica, pero funcionalmente están bien hechas las conexiones. Hay problemas, por ejemplo, un niño que tiene problemas de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Mandan terapias, ¿no? Rehabilitación, le ponen el lápiz al niño en la boca que repita las palabras. Sin embargo, hablar de lenguaje es bien complicado. ¿Por qué? Porque no necesariamente el problema está en la parte motora de la boca, puede estar arriba. Bueno, entonces nosotros trabajamos con la parte de la materia blanca, en donde en este caso estamos conectando la materia blanca. Esa materia blanca, lo que vamos a ver es la difusión de las moléculas del agua. De hecho, esta difusión no es algo que estemos inventando, es el artículo de Albert Einstein en 1905, y esas las podemos seguir en tiempo y podemos hacer a partir de modelos estadísticos, ver cómo se van moviendo en tiempo y hacer, digamos, caminos o carreteras de cómo está conectado el cerebro. Entonces vienen mediciones bien de la parte física, como es el coeficiente de difusión aparente, la anisotropía fraccional, y a partir de esto nosotros podemos conectar y ver cómo están estas vías, estas carreteras, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de tensores de segundo orden. Entonces, si alguien dice, en física médica se aburren, no ven estas cosas. No, la verdad es que esto se pone bastante interesante. Y bueno, entonces a partir de esto, pues nosotros queremos ver exactamente, ¿no?, la estructura, la función, el control de la red cerebral, entender cuáles son las redes básicas, ¿no? El hecho de que nosotros estemos aquí sentados y a lo mejor ustedes poniendo muchísima atención. Sin embargo, ahorita, si tiembla, empieza a temblar, ¿qué van a hacer? Van a salir disparados, queriendo salvar la vida, ¿no? Eso quiere decir que las redes neuronales, en este caso del cerebro, siempre están prendidas, ¿no? Siempre estamos en estado de alerta. Aún cuando estemos dormidos, están prendiéndose y revisándose. ¿Estás funcionando tú? ¿Estás en default mode? ¿Estás funcionando? Sí, no. Siempre está el cerebro activo, revisando que esto esté. ¿Por qué? Porque si nosotros dijimos, está temblando, digo, a excepción de las personas que se congelan, ¿no? Ahí sí. Pero la mayoría, ¿qué va a hacer? Va a saltar de la silla y va a querer salvar la vida. Ok, y bueno, a partir de ahí, pues podemos hacer mediciones, en este caso, por ejemplo, de la parte anatómica, ¿no? Que ahorita está la parte de morfometría, que se viene ya desarrollando en los últimos años, el tamaño del cerebro normalizado, por supuesto. Pueden haber diferencias significativas. Ahorita el COVID, la verdad es que sí nos vino a modificar esto, ¿no? Entonces eso nos explicaría por qué nos cuesta tanto poner atención, ¿no? ¿Por qué yo ya no me puedo concentrar como antes lo hacía de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que necesito, ¿no? Entonces necesitamos pues estudiar toda esta parte del cerebro, y por resonancia magnética funcional nosotros lo podemos estudiar. Bueno, entonces, pues tenemos, por ejemplo, el sistema visual, sistema auditivo, sistema motor, la parte de cerebelo, cuerpo calloso, ¿no? Entonces, estos que yo les estoy mostrando son personas
aparentemente sanas, pero que, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de tipo motor, estas fibras son disminuidas, es decir, aquí son como hilitos, voy a decirlo así, llegan a tener 3, 4, 5 hilitos. ¿Dónde lo vemos? Pues problemas con distrofia muscular, por ejemplo, hay una disminución. Sistema auditivo pudiera también no ser básicamente el oído externo, sino pudiera estar que las conexiones estuvieran mal. Sistema visual cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, radioterapia, ¿no? Hay muchas secuelas, hay pacientes que dependiendo dónde esté el tumor, pudieran quedar incluso ciegas, ¿no? Entonces, con el tensor de difusión, nosotros pudiéramos guiar esta parte para decirle, ¿sabes qué? Por aquí que no entre la radiación, porque le puede afectar esa radiación, quemar, digamos, estas estructuras y bueno, cerebelo, ¿no? Está, por ejemplo, déficit de atención, Déficit de atención, lo que hemos encontrado es que hay una parte frontocerebelosa que se ve afectada en pacientes con déficit de atención y que después de un tratamiento estas se pudieran regenerar. Y bueno, cuerpo calloso, pues también hay mucho que decir. Sistema límbico, ¿no? Y bueno, todo esto lo hemos ido reportando, son trabajos de alumnos de maestría que bueno, se han venido realizando. Conjuntamente con el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, sacamos un libro de sistema nervioso en niños mexicanos, que bueno, esto le permite al médico neurólogo poderse guiar, ¿no? El detalle es que no hay tantos físicos médicos en resonancia que sepan hacer, digamos, todo este trabajo, pero bueno, estamos buscando gente que esté interesada, los alumnos que están con nosotros, pues estamos desarrollando todo esto. La parte normal, trastorno sensorial, también ha jugado un papel bien importante en niños con problemas que los neurólogos nos reportan, que por ejemplo la etiqueta, ¿no? La etiqueta que trae tu playera te molesta y hasta que la mamá no le corta la etiqueta, el niño está bien, ¿no? Entonces uno pensaría, es que está loquito, no sé. No, o sea, es un problema que está y que lo podemos ver y que está reportado, ¿no? Todo esto que estoy platicando está reportado en la literatura. Niños de déficit de atención, ¿no? Este es un niño con déficit de atención, esto es después de recibir tratamiento, ¿no? Entonces, sí hay plasticidad cerebral, ¿no? Esto es fantástico. Distrofia muscular, estamos estudiando la parte de conectoma, son modelos matemáticos que bueno, nos ayudan a conectar, por eso se llama conectoma, porque relaciona todo el cerebro contra todo el cerebro. Y a partir de ahí vemos diferencias significativas que nos pudiera decir dónde está el problema, ¿no? Entonces, cuerpo calloso, cerebelo, cíngulo, fornix, cuerpo calloso son los que encontramos donde hay mayor problema con estos pacientes de distrofia muscular. La parte del lenguaje que yo les conectaba, ¿no? Pues digo, ahorita que estoy platicando todo esto con ustedes, pues se darán cuenta que no es suficiente con saber física, sino también nos hemos tenido que meter a estudiar y tomar cursos de neuroanatomía, de neurofisiología, para entender pues todo este lenguaje y poderlo hablar, ¿no? Entonces, hablar de lenguaje es complicadísimo porque son varias regiones del cerebro que están involucradas, ¿no? Desde memoria de trabajo, toda la semántica, el movimiento de la boca, o sea, lleva bastante, ¿no? Entonces, la zona de Wernicke, y bueno, no solo eso, sino que ya entrando en el ámbito médico es bien interesante cómo la zona de Wernicke está definida en diferentes áreas dependiendo del grupo. Si me voy al grupo en Francia, en Reino Unido, difieren ligeramente, ¿no? Entonces, tú como físico médico dices, bueno, entonces, ¿a quién le hago caso, no? Al final termina uno trabajando con los neurólogos que están en el grupo, porque bueno, si no es algo que no acaba. Entonces, este es un niño sin problemas de lenguaje, pero vean estos dos niños son con serios problemas de lenguaje. Si ustedes ven, esto debería ser continuo y aquí no hay una continuidad, están cortados y estos están adelgazados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Medimos anisotropía fraccional, medimos coeficiente de difusión y vemos cómo estos están modificados. Y bueno,
Desafortunadamente, ya uno cuando ya entra en contacto con los neurólogos pediatras, es extraordinario y triste ver cómo hay gran cantidad de problemas de lenguaje en los niños pequeños, ¿no? Entonces, pues esto lo sacamos de unos cuantos pacientes, ¿no? Para ver cómo es que está tan alterado, cómo puede llegar a estar tan alterado, ¿no? Y que con el tratamiento o una rehabilitación esto pudiera mejorar. Neuritis óptica son pacientes que van perdiendo la parte de visión. Este paciente ya no ve del lado derecho, ¿no? Ya no hay el quiasma óptico, esta parte, no hay quiasma óptico. Entonces, esto es importante para la clínica, porque a partir de esto el médico neurólogo, el neurocirujano pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, con tratamiento se pueden reactivar. Entonces, son pacientes que te dicen no veo más allá de 30 centímetros, ¿no? Entonces hay que dar, bueno, el médico dará el tratamiento y nosotros podemos hacer el seguimiento, ¿no? Entonces esto es así muy aplicado a la clínica. La parte de callosotomía, pacientes con epilepsia refractaria, ¿no? Que son niños que tienen 300 eventos al día, ¿no? Es decir, no hay forma de que el pobre niño pues tenga una vida, ¿no? Una de las soluciones extremas es cortar, ¿no? Es cortar el cuerpo calloso a la mitad y hay dos formas. Una, con un láser, hablando de láseres ahorita de la plática anterior, bueno, pues aquí se aplica para cortar, o bien la otra es a capela, el médico cirujano con un cuchillo rebana, ¿no? Entonces, en la clínica lo que hemos observado es que estos niños, pues aparentemente disminuyen el número de crisis, de convulsiones, pero lo que hemos encontrado es que a partir de 5 o 6 años, estas fibras se vuelven a reconectar y el niño comienza con crisis, ¿no? Entonces son preguntas que no hay respuesta, ¿no? El médico neurólogo te dice, no sé por qué pasa, no sé. Entonces aquí yo veo un campo de oportunidades para poder estudiar, para poder entender, bueno, en esto de la medicina. Bueno, vamos a continuar, la siguiente. El corazón, ¿no? También es para estudiarlo. Ahora con COVID se han reportado pues muchas defunciones a partir de paros cardíacos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahorita un proyecto de investigación es a partir del tensor de difusión ver las fibras asociados al músculo del corazón. Entonces, poderlo hacer in vivo. Entonces, déjenles digo, en resonancia magnética, cuando obtenemos la imagen, le pides tú al paciente que no se mueva, ¿no? Entonces le dices, quédese quietecito, no va a pasar nada, ¿no? Pero el corazón, ¿cómo le haces? El corazón está en constante movimiento y no le puedes decir, a ver, corazón, detente unos minutos, ¿no? No se puede. Entonces, esto para nosotros ha sido un reto a nivel mundial, mucha gente está trabajando en esto, porque si tú puedes obtener las fibras, digamos, el paciente ya viene mal, pudieras ver si estas fibras ya se están fracturando, ¿no? Esto sería como fantástico, ¿no? Entonces, en la parte de miocarditis, pues estamos tratando de estudiar todo esto, aplicando el tensor de difusión. Obviamente, la difusión de las moléculas de agua son distintas a las del cerebro, las velocidades son distintas. Entonces, esto nos ha llevado pues, a entender este proceso, a optimización de secuencias de pulsos, ¿no? Para tratar de obtener estas imágenes. Estas son imágenes de mi alumno Jaime Torres. Este es otro, flujo en 4D. Esto tiene una efectividad, ahorita ya se está aplicando en la clínica, de un 95%. ¿Qué es la otra técnica que se utiliza? Es ultrasonido, pero ultrasonido tiene una eficiencia del 80%. ¿Qué es lo que nos está fallando a nosotros para poder tener un flujo en 4D y ver, ¿no?, qué está pasando? Si ustedes lo ven, pues esto parecía como una tubería, ¿no? La tubería. Pero esta tubería, digamos, en la realidad está fluctuando, ¿no? Entonces, a partir de aquí tú puedes ver vórtices, ¿no? Entonces, niños con tetralogía de Fallot, pues es una enfermedad mortal, desafortunadamente, y ahí el cardiólogo necesita saber
el cirujano de cardiología necesita saber dónde está el problema, ¿no? Entonces, a partir de esta técnica, tú le puedes decir dónde la sangre está circulando, donde no debería, y esto es en tiempo real, ¿no? Por eso le llaman flujo en 4D, ¿no? Lo ves en las 3 dimensiones y no solo eso, en tiempo. Bolt es otra técnica que se está utilizando, resonancia magnética funcional, y que tiene, digamos, todas las bases de la física. Susceptibilidad magnética, ¿no? ¿Qué es lo que estamos teniendo? Hemoglobina. ¿Qué cosa tiene la hemoglobina? ¿No? La hemoglobina va a ir transportando oxígenos. Entonces, ¿qué necesitan las neuronas para sobrevivir? ¿No? Díganme rápidamente. Glucosa y oxígeno. Glucosa y oxígeno, exactamente. Bueno, lo que nosotros sabemos es que cuando la hemoglobina va entregando el oxígeno, pasa de ser diamagnética a paramagnética. Ese cambio nosotros lo podemos ver reflejado en la imagen. ¿Por qué? Porque tú, cuando dejas el hierro al descubierto, destruyes localmente el campo magnético. Obviamente a ojo de así, nuestro simple ojito no lo vemos, pero sí podemos hacer un procesamiento, ¿ok? Entonces ahí está, ¿no? Entonces tenemos de oxihemoglobina a oxihemoglobina, entrega el oxígeno, entonces esto cambia. Entonces fíjense, ¿de qué se trata? ¿O de qué les estoy hablando? Entonces, a un japonés que está aquí, Seiji Ogawa, en 1990, se le ocurre meter 2 tubos de ensayo, ¿no? Uno con oxihemoglobina y la otra con deoxihemoglobina. 2 secuencias de pulsos. Entonces, imagínense, ustedes, aquí yo les podría presentar los 2 tubos y ustedes dirían, pues se ven prácticamente similares, ¿no? Sin embargo, por la imagen de resonancia magnética, lo que vemos es que en una secuencia spin-echo, pues una secuencia con pulsos duros, hay mucha física, pero ustedes créanme, ayudan, digamos, a borrar las inhomogeneidades de campo. Por eso yo alcanzo a ver el delineado del tubo de ensayo. Sin embargo, cuando se entrega el oxígeno, se destruye. Yo ya no observo nada, es más, se ve mucho más grande de lo que es el tubo de ensayo. Entonces, pensando en eso, lo podemos aplicar nosotros. Yo muevo la mano derecha, ¿no? Entonces yo estoy moviendo ahorita la mano. ¿Qué cosa está pasando en mi cerebro? La parte motora está consumiendo mayor cantidad de oxígeno. Ok, continuemos. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no estudiar esto que está pasando, resting state, estado estacionario del cerebro, sin mandar un solo estímulo y ver todas las conexiones que hay? Igual como lo hicimos con tensor de difusión, hacemos conectometría con resonancia magnética funcional, ¿no? Y entonces, a partir de este estado estacionario, nosotros queremos entender qué está pasando, ¿no? ¿En qué? Por ejemplo, ¿con qué? Gente con problemas de sueño, autismo, déficit de atención, COVID. Bueno, entonces, yo sé que ustedes aquí no son neurólogos, pero bueno, básicamente nos van a permitir, por ejemplo, la Default Mode Network, que es de las más conocidas, están relacionados con el proceso de pensamiento, la percepción y la memoria, por ejemplo. Entonces nosotros dijimos, bueno, COVID-19, ¿qué está pasando? ¿No? Y obviamente empezamos a leer, ¿no? Y en adultos empezaron a estudiar que está asociado a una niebla mental, ¿no? Mucha gente reportó eso y hasta la fecha se sigue reportando como secuela de COVID. Y entonces dijimos, ¿por qué no estudiamos nosotros a los niños? ¿No? Entonces había una muestra de 270 niños, ¿no? Que se fueron descartando, papás que no quisieron participar, ¿no? Y al final nos quedamos con una muestra pequeñita, ¿no? Se estudió, por ejemplo, en un equipo de 3 Teslas, Siemens Skyra, ¿no? Un tensor de difusiones de 128 direcciones. También se hizo el Resting State, que fue la tesis de maestría de Jun, lo presentó en el Congreso de Neurociencias en San Francisco. Fue elegido dentro de los 50 mejores trabajos del Congreso de 12,000 trabajos. Entonces,
Bueno, también en el Congreso de Radiología que se hace en Chicago fue elegido como uno de los mejores trabajos porque a los niños no se les estudió. Bueno, entonces, a partir de esto se hizo toda un estudio, una estadística para ver qué regiones estaban siendo alteradas. Y bueno, en pocas palabras, la parte motora, la parte auditiva, ¿no? Están afectadas de foul mode, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado que los niños efectivamente también sufrieron esta parte de niebla mental, ¿no? Entonces, ya está el diagnóstico, ya estamos contribuyendo con esto. Lo que no sabemos es si se va a quitar, ¿no? Metimos ahorita esta muestra por segunda vez y estamos esperando los resultados del análisis para ver si estos niños están mejorando o qué está pasando. Bueno, por conectoma de tensor de difusión también lo aplicamos con los niños, ¿no? Y efectivamente hay regiones que están más afectadas, ¿no? Y obviamente siempre la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Estoy analizando, pero ¿por qué están saliendo estas regiones? ¿No? Y lo interesante es que como físico médico tú tienes que verlo con la clínica, ¿no? Entonces, el poder hablar con un neurólogo, el poder hablar con un radiooncólogo, con un neurocirujano, de tú a tú, te lleva a ti como físico médico pues a aprender, ¿no? Siempre uno está aprendiendo. Ok, hemos estudiado niños con problemas de obesidad, ¿no? Lo que hemos observado es que niños con problemas de obesidad tienden a tener como que el cerebro trata de hacer como más caminos para tratar, digamos en este caso, la parte de hecho es muy similar a la parte de drogas, la parte de estimulante, ¿no? Que es la comida, tiende a tener mucho más caminos dentro del cerebro comparado con una persona de normopeso, en donde simplemente la conexión es mucho más simple. Entonces uno se queda pensando como físico y dice, pero no siempre deberíamos estar en el estado de menor energía o el cerebro debería estar buscando esto. Son cosas que están abiertas, ¿no? para estudiarlas. El autismo, también lo hemos estado estudiando en la parte de volumetría, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, hemos encontrado que sí hay cambios en el volumen del cerebro, y bueno, esto pues también, si uno lo puede hacer paciente por paciente, digamos, todo esto lo hemos estado haciendo con estadísticas, con muchos niños, pero la idea es que esto te sirva como un biomarcador en la clínica diaria. Ahora fíjense, este es un proyecto de un alumno de licenciatura, de Raúl. Esto llegó con un cirujano plástico, ¿no? Con niños, con una niña con problemas, se me fue, de labio leporino y el paladar hendido. Entonces él nos dice, bueno, operamos, cosemos y evaluamos, ¿no? Y le digo, muy bien, ¿no? Y le digo, ¿pero cómo evalúas? Y me dice, mira, es que metemos un pequeño endoscopio, y observamos si ya pegó. Y le digo, pero eso no es muy subjetivo, porque ¿qué tal si esa persona que está haciendo la evaluación pues no tiene mucha experiencia? Y dice, pues así funciona aquí en la clínica. Y me dio miedo, dije, ¿no? Entonces dije, pero si pudiéramos hacer por imagen, ¿no? Poder ver el movimiento. Y a partir de, empezamos a buscar toda esta parte en la literatura, ¿no? Y encontramos que en el español no se ha estudiado velocidades digamos, de movimiento del músculo. Está bien estudiado para el francés, para el inglés, para el chino, pero para el español no hay, ¿no? La fonética, ¿no? Entonces la cantidad de músculos que se tienen que mover, la caja sonora que tiene que estar completamente sellada, porque en los niños con paladar hendido esto lo tienen abierto, por lo tanto no pueden pronunciar bien. Y bueno, entonces esto pues es parte del lenguaje. Entonces hablar es tener esta coordinación motora, ¿no? De la boca, tener la conexión acá arriba, ¿no? Las ideas, ¿no? Memoria de trabajo, es complejísimo. Entonces esto es cuando alguien pronuncia el sonido del k, no es la K, es k.
el sonido de la, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico, o sea, cuando yo observo esto, ¿no? Me pareció a mí fantástico observar cómo la lengua se desplaza, ¿no? Para poder pronunciar esto y que el sello, o sea, el sellado de esta caja deba ser perfecto, ¿no? Gato, cuando pronuncio gato, o jirafa. Ajá. Entonces, fíjense, encontramos que cuando alguien tiene un problema de motor de lenguaje, la velocidad es distinta. Ajá. Cambia, ¿no? Y esto pues no está estudiado en el español, no hay nadie que lo esté haciendo, ¿no? Entonces hay muchos artículos para el francés. De hecho, yo dije, bueno, ¿cuáles son las palabras que deberíamos pedirle a alguien que pronuncie para poder hacer este estudio? Y pues no encontramos. Entonces fuimos a tocar la gente de medicina de foniatría, ¿no? Y entró la parte de audición para saber que esa persona efectivamente escucha bien, ajá, para que pueda pronunciar lo que queremos. Bueno, viene la parte de inteligencia artificial, ¿no? Pues definitivamente en un hospital se hacen cientos de placas de rayos X, de resonancia magnética, y esto nos conlleva a ver qué es lo que está pasando. Hace poco asistí a una plática del Instituto Nacional de Neurología y ellos platicaban cuáles son las principales causas de muerte, ¿no? Entonces decían, sí, claro, es el cáncer, segundo mencionaban que era el corazón, y la tercera dijeron el error médico. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que el error médico, no? Entonces pues me asusté y yo dije, pues es que tenemos que hacer algo porque al final pues todos vamos para allá, ¿no? Entonces, ahorita la parte de inteligencia artificial, en China, por ejemplo, pues ya nos llevan bastante avanzados, ¿no? En donde quieren, pues, que no reemplazar al médico radiólogo, pero sí que entre, ¿no? A esta parte de inteligencia artificial, de que tú le enseñes a la máquina, a partir de miles de imágenes, cómo se ve, por ejemplo, un glioblastoma, ¿no? Y a partir de aquí, pues, podamos hacerlo. Entonces, eso nos llevó pues a nosotros a empezar a trabajar con redes neuronales, aprendizaje profundo en redes neuronales. Tenemos un póster, bueno, de varios de ahorita que he hablado, hay póster el día de hoy en la tarde para que por si quieren visitarnos, pues ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, es enseñarle a la máquina, ¿no?, cómo se ve un tumor. Y a partir de ahí, bueno, es bastante complejito, pero visítenos en el póster, por favor, para que podamos platicar un poco de esto, pero a fin de cuentas lo que nosotros queremos es ayudar al médico radiólogo a dar el diagnóstico de tal forma que pueda ser mucho más certero. Y bueno, pues se le ha dado el entrenamiento y nosotros pues queremos que esto sea lo más cercano y esto nos asegura que estamos haciendo las cosas bien. Antenas fractales, el desarrollo de hardware, en este caso para los equipos de resonancia magnética. Tenemos nuestras hipótesis de que esto pudiera funcionar. Está reportado en la literatura que hay buenos resultados, por ejemplo, para antenas de sodio, ¿no? Sodio, debemos de tener la cantidad ideal de sodio en el cuerpo. No es decir, no, es que no debe haber sales, no, sí debe haber sales, ¿no? ¿En dónde? En el corazón, por ejemplo, en la columna vertebral, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un abuelito de la tercera edad, ¿no?, está todo hinchado, ¿no? Y ¿qué se pregunta uno? Pues sí, ha de tener sodio, ya no coma sodio, pero ¿dónde está acumulado el sodio?, ¿no? Entonces, pues de ahí nuestro interés de poder desarrollarlo, pues modelamos todo esto, estos campos electromagnéticos, para ver cómo están funcionando, que cubran el área de interés que nos interesa, en este caso, pues la región del cuerpo humano, para obtener la imagen adecuada. Y bueno, voy a regresar aquí, ahora sí. Voy en tiempo. Bueno, entonces les quiero presentar un proyecto en el cual estamos comenzando, un biobanco de la población mexicana de la alcaldía Iztapalapa. Esto comenzó precisamente viendo el biobanco que hicieron en Reino Unido, que en un principio pues comenzó como una colección de datos, ¿no?, de muestras de sangre, de orina, de imágenes de resonancia, de tomografía, de huesos,
de imágenes de huesos, ¿no? El DEXA, por ejemplo, cuando la persona tiene osteoporosis, ¿no? Pues es una técnica que se utiliza, la parte de genética, y encontramos que aquí en México se han hecho biobancos básicamente de genética. ¿Cuáles son los beneficios o por qué deberíamos estar pensando, ¿no? Pues Reino Unido está encontrando, ellos llevan 70,000 personas escaneadas por resonancia magnética y a partir de esto ellos han encontrado relaciones bien interesantes de la acumulación, por ejemplo, de la traza, ¿no? En hígado. Y entonces empiezan a observar que si esta persona tiene acumulación de traza en el hígado, en páncreas, probablemente esta persona en poco tiempo va a desarrollar, por ejemplo, diabetes, ¿no? Entonces, ellos están haciendo un modelo de toda la población para tratar de hacer esta prevención, si es que todavía se puede. Ajá. Y esto es bien importante porque esto les va a permitir modelar salud pública y dónde meter mayor recurso para la población. Entonces, pues obviamente nosotros no podemos usar eso porque nuestra dieta es distinta, lo que comemos aquí en México es muy distinto a lo que comen en Reino Unido. Comentaba uno de los profesores que estamos nosotros colaborando de la Universidad de Westminster, Jimmy Bell, decía, nosotros le estamos llamando el síndrome de, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Dorian Gray, ¿no? Dorian Gray no quería envejecer, se veía muy bien. Entonces, ¿qué es lo que están encontrando por imagen, por resonancia magnética? Tú ves a la persona que está aparentemente en su peso ideal, se ve muy sana, pero por dentro es un desastre, ¿no? Y gente que aparentemente se ve como con problemas de obesidad, pudiera estar más sana que esa persona que se ve bien, ¿no? Entonces, pues esto es como importante, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tenemos que hacer el esfuerzo, no solo, digamos, queremos empezar con Iztapalapa, pero esto deberíamos hacerlo para todo el país, porque lo que estamos encontrando es que, por ejemplo, la calidad del agua, la cantidad de metales que hay, a lo que estamos expuestos, repercute en nuestra salud, ¿no? Y pues desafortunadamente uno va al hospital cuando ya te estás muriendo y eso no se vale porque desafortunadamente a veces ya son enfermedades terminales. Entonces nosotros deberíamos pues de ver, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Estudiar a nuestros niños. Digo, que probablemente pues ya no vivamos para aquel entonces, pero sí dejar todo este trabajo para un futuro, ¿no? Para entender nuestra población mexicana. Aquí en Sudamérica, lo que es Sudamérica, no hay este esfuerzo de biobanco. Chile está queriendo empezar. Hablaba con, el profesor Jimmy Bell y me decía que hubo una convención en la India y uno de los profesores mencionó y dijo, la mayor cantidad de dinero que se está invirtiendo en investigación es para población blanca, cuando hay mayor cantidad de gente en Latinoamérica, en China, en la India, ¿por qué no nos estamos estudiando? ¿No? Entonces aquí el mensaje es que tenemos que hacer este esfuerzo, ustedes están jóvenes, si les gusta la física médica, probablemente no solamente sea en un hospital, sino también en esta parte de investigación, ¿no? Que también va a tener un impacto importante, a fin de cuentas, en nuestra población mexicana. Bueno, a todos los colaboradores, alumnos, pues a todos muchísimas gracias, sin ellos no podría ser. Muchas gracias, doctora. Brillante conferencia, muchísimas gracias. Si tenemos alguna pregunta, me dice, sí, muchas preguntas. Adelante. Buenas tardes, gracias por la plática, estuvo muy interesante. Voy a tratar de hacer mis preguntas en una sola para también darle chance a los demás. Por ejemplo, en la parte neuronal,
para lograr ver tumores como los, ¿cómo se llaman? Los glioblastomas difusos, que pues, son de lento crecimiento y en la resonancia magnética se ven muy difusos. ¿Qué podríamos hacer? Porque recuerdo que al inicio mencionaba que mientras más pequeño hay un coste a pagar, y es que pues se ven también un poquito diferentes. Pero por ejemplo, ese que de por sí ya se ve, más bien no se ve muy bien, ¿ahí qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos mejorar la técnica? ¿O qué tendríamos que hacer? Esa es la parte neuronal. Y la otra, cuando mostró la imagen de la aorta, pues la aorta es una arteria grande, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver, no sé, por ejemplo en corazón, la circunfleja o la coronaria, o ya en el cerebro, la cerebral media o las meningias, ¿se podría también hacer eso por su tamaño o nada más se puede con arterias o vasos grandes, por así decirlo? Ok, en la primera, pues hay que trabajar con lo que se tiene. Entonces hay que ver el equipo de resonancia que se tenga en el hospital. Uno puede mejorar la secuencia de pulsos. Digamos, yo a los hospitales públicos voy con muchísimo gusto a ayudarles a poner secuencias de pulsos, a optimizarlas, tratando de tener lo que el médico radiólogo le gusta ver o necesita ver, ¿no? Entonces uno puede disminuir los tiempos, porque pensemos, ¿no? Tú te sientes mal, ¿no? Tú no quieres estar 1 hora dentro del resonador. Entonces, nuestra responsabilidad es como físico en resonancia tener esos tiempos de escaneo pequeñitos, pero teniendo la mejor calidad de imagen. Entonces, ¿qué puedes hacer? Optimiza tu secuencia de pulsos, ¿no? Busca secuencias 3D, esas podrían ser, busca el tamaño, habría que ver qué teslaje tienes, 1,5, 3 teslas, media tesla, y a partir de ahí se puede optimizar. De la otra pregunta, sí, ya lo hicimos de hecho en cerebro, sacamos flujo en 4D, pero es complicado porque uno tiene que saber cuál es la velocidad a la cual va circulando la sangre. Entonces, le llamamos la velocidad Benck, y eso lo tenemos que trabajar conjuntamente con cardiología. Entonces, ellos por ultrasonido te dicen, una vez que tú ya tienes estas imágenes, digo, yo no expliqué con tanto detalle, pero son imágenes de fase, ¿no? Entonces, estas imágenes de fase tienen que ir, digamos, sincronizadas cómo va moviéndose la sangre. ¿Okay? Hola, muchísimas gracias por la conferencia, estuvo muy bien. Mi pregunta es respecto a, por ejemplo, problemas como el autismo o el TDAH. ¿Esos tratamientos que usted menciona son únicamente aplicables para niños por la neuroplasticidad? ¿O en caso de que, bueno, se puede hacer para adultos y aún así tendrán resultados exitosos? Sí, también para adultos, sí. Buenas tardes. Primero que nada agradecerle por la plática, muy interesante todo lo relacionado a la resonancia magnética. Yo lo que pasa es que en la parte en la que usted comentó los sistemas funcionales y que definió como una especie de caminos con un tensor, me recordó algo que se decía mucho de pequeño, bueno, a mí, que soy una persona que nació con problema de visión desde nacimiento, el hecho de que cuando una persona nace con un problema, por ejemplo, en este caso visión o auditivo, nuestros caminos funcionales, por así decirlo, serían un poquito menos grandes, o como usted mencionó en el caso del motor, que se podían ver incluso como unos cuantos pelitos. Pero también se hacía mención antes, o bueno, yo no estoy consciente si ya se comprobó o no, de que se podrían, por ejemplo, yo que no tengo una buena vista, otros de mis sentidos tenían esa preferencia, o sea, tomaban esa y se mejoraban un poco. Entonces yo quería saber si se podía hacer como una especie de métrica con los tensores que usted definió de caminos, ya sea con una diferencia absoluta o con alguna métrica ya definida para tensores, en la cual puedas tú decir, por ejemplo, si un niño nace con problemas de visión, entonces este niño va a tener posiblemente tenga una mejor audición a un niño que tenga su vista, pues como sería normal, o por ejemplo una persona que motoramente esté mal de nacimiento, a lo mejor va a tener una vista un poco más desarrollada por eso mismo de los caminos. No sé si ya hay algún paper relacionado o si… Sí, hay trabajos relacionados, digo, yo eso no lo he hecho, no lo he estudiado, pero sí sé que en la literatura está reportado que el cerebro trata de compensar. No ves bien, pero vamos a ponerte una mejor audición, ¿no?
Sí, hay trabajos, digo, no desconozco ahorita autores, pero sí he leído que sí pudiera haber una compensación por parte del cerebro. Muchísimas gracias. Hola Silvia, gracias por la plática. Desde tu punto de vista, considerando que el equipo de resonancia son caros, son pocos en el país, ¿cuál sería tu punto de vista, primero, de por qué no hay o qué necesitamos para que haya más físicos en hospital y cómo podemos mejorar eso? Esa es una pregunta dolorosa. ¿Por qué? Porque por norma mexicana, la NOM, el físico en medicina nuclear, en radioterapia, es obligatoria su presencia, ¿no? Porque estamos hablando de pues radiaciones ionizantes, ¿no? Sin embargo, en el caso de la resonancia magnética, o no solo de resonancia, sino imagen, ultrasonido, rayos X, tomografía, definitivamente, pues ahí por norma no se exige que haya un físico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digo, aunque dices que hay pocos resonadores, o sea, sí hay bastantes, unos cientos de resonancias, ¿no? Hay muchas más tomografías, ¿no? Idealmente, yo creo que deberíamos de formar más, digamos, físicos médicos en imagenología, porque digo, yo puedo contar casi con mis dedos los que estamos en imagen, ¿no? Somos bien poquitos, ¿no? Entonces, deberíamos hacer el esfuerzo, ¿no? de hacer escuela de imagen en resonancia magnética, formar. Desafortunadamente, la cantidad de accidentes que hay aquí en México, aquí en resonancia, es alta, ¿no? Pero aquí nadie va a hablar, nadie va a decir nada, ¿no? Porque me corren del trabajo, porque pues muchas cosillas, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto tengamos más físicos en hospital, en imagen, pudiéramos proponer un cambio en la norma, ¿no? Pedir que se exija un físico en imagen. Eso sería como el sueño guajiro dorado. Pero si no hay suficientes para radioterapia, ¿no? ¿Cuántos equipos de radioterapia en provincia están parados porque no hay físicos, ¿no? Entonces, imagen, pues estamos todavía como delegados. Pero esto es importante, ¿no? Claro, doctora, muchísimas gracias. Antes que se vayan, hay un par de anuncios por parte de la sociedad, por favor, y mientras tanto nosotros agradecemos mucho la participación de la doctora Hidalgo. Muchas gracias.